Bueno, vamos a estar viendo la quinta parte de este tema, un propósito para el propósito. A lo largo de todo este tema hemos estado viendo que para poder realizar un ministerio, para poder realizar un llamado de Dios, no debemos entender nosotros que hay un propósito intermedio, por decirlo de alguna manera, que es alcanzar la madurez. Vimos en la anterior enseñanza cómo el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, exhorta una y otra vez a esa iglesia a salir de la inmadurez espiritual, a renovar, a madurar en su manera de pensar. Y vimos cómo Pablo es obligado a argumentar desde su madurez espiritual. Ese es el valor que tiene la primera carta a los Corintios, ¿sí? Cómo es que Pablo, desde su posición de un cristiano maduro espiritualmente, exhorta a una iglesia inmadura en muchos aspectos. En estos pasajes que vamos a analizar ahora, que es 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 y 10:23, que lo voy a leer a continuación, vamos a ver cómo el apóstol Pablo manifiesta en su madurez espiritual y en su argumentación que él tiene, un punto muy importante que los primeros apóstoles tenían muy claro y se lo manejaban mucho a la iglesia de aquel tiempo. Dice el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré que nada me domine. De lo que vamos a hablar en esta hora tiene que ver con una evidencia de la madurez espiritual que se llama el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para dominio propio. Una de ellas está en 2 de Pedro 1:6 y la otra está en 2 de Timoteo 1:7. Tanto Pedro como Pablo usaron una palabra que se traduce dominio propio. La primera, en 2 de Pedro 1:6, es la palabra griega enkrateía. Esta palabra significa básicamente tener fuerza, tener dominio, y se traduce dominarse a sí mismo. En 2 de Timoteo es la palabra sofronismo, y esta palabra se compone de mente y salvación, y significa tener una mente salva. ¿Cómo se explicaría esto? Bueno, tiene que ver con tener una mente sana, tener como una mente libre, y se traduce como cordura, cabal juicio, dominio propio. Para poner unos ejemplos de lo que es el dominio propio, hay por lo menos dos proverbios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que dice, uno de ellos es Proverbio 16:32, más vale dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Y tiene que ver con el carácter donde el ser humano puede tener control de sus pasiones y de sus impulsos, ¿sí? Y de esta manera, bíblicamente se le daba mayor virtud a aquel que podía dominarse a sí mismo que aquel que podía dominar a otros. Pero Proverbios 25:28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y para la sabiduría del Antiguo Testamento quería decir, una ciudad en aquel tiempo que no tenía murallas, que no tenía defensas, era una ciudad que tarde o temprano acabaría derrotada. Así se asemeja en la sabiduría bíblica del Antiguo Testamento a quien no podía dominarse. Podía tener muchas virtudes, podía tener muchas cosas muy buenas, pero si no tenía ese control, ese autocontrol, ese dominio, acabaría como una ciudad sin murallas y sin defensas. Y un ejemplo bíblico de lo que es la falta de dominio propio y por qué decimos que hay un propósito antes de cumplir el propósito, que tiene que ver con la madurez espiritual, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, pero que ahora lo vamos a hablar específicamente del dominio propio, es la historia de un personaje en Jueces capítulo 13 al capítulo 16. No lo vamos a leer todo, simplemente se lo voy a narrar, es muy conocido. Este juez, este hombre, fue levantado por Dios, ¿verdad? Y gobernó Israel en el tiempo de los jueces durante 20 años. Este hombre, desde su nacimiento fue profetizado, Dios habló acerca del nacimiento de este hombre y de cómo este hombre haría proezas para Dios en medio del pueblo de Israel. Le fue dado un don muy especial, el don de la fuerza física, ¿sí? Efectivamente, estoy hablando de Sansón.
Sansón fue un hombre levantado para que el pueblo de Israel tuviera alivio de las cargas de los filisteos, de las guerras con los filisteos y cómo los filisteos derrotaban muchas veces al pueblo de Israel. Este hombre tenía un don, repito, la fuerza física, pero no tuvo el dominio propio, no tuvo el dominio de sus pasiones. Y al no tener el dominio de sus pasiones, si usted quiere ver a detalle esa historia, Jueces capítulo 13, 14, 15 y 16, narra la triste historia realmente de Sansón, porque murió de una manera muy vergonzosa, siendo que era un siervo de Dios y un hombre con un poder físico tremendo, que de hecho sí tuvo batallas con los filisteos, derrotó a los filisteos, era invencible ante los filisteos. Pero como dice el proverbio, como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Él tuvo un problema de falta de dominio sobre su sexualidad, sobre sus pasiones sexuales, y él acabó siendo derrotado por la pasión que sentía por una mujer, de hecho una mujer que se dedicaba a la prostitución, ¿sí? Dalila, que acabó derrotándolo realmente. Y no fue Dalila tanto lo que lo derrotó, sino en realidad quien lo derrotó fue su falta de dominio propio. Entonces, por eso los proverbios del Antiguo Testamento hablaban acerca de la virtud, esa virtud tan maravillosa que es el dominio propio. Ahora, en el Nuevo Testamento ya los primeros cristianos fueron enseñados por los apóstoles acerca de uno de los frutos muy necesarios en la madurez espiritual de un cristiano, tiene que ver con el dominio propio. Mire, el dominio propio en la vida del apóstol Pablo. Él dice, este pasaje que acabamos de leer, que dice, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, y aquí viene la palabra, pero no dejaré que nada me domine. Ahí está expresado de una manera muy puntual lo que es el dominio propio. No dejaré que nada me domine. Este pasaje de 1 Corintios 6, que leí el versículo 12, quiero leer desde el versículo 9 porque es interesante. Está hablando acerca de, que el capítulo 6 está hablando acerca de que los cristianos en Corinto tenían problemas entre ellos, pleitos y fraudes y cosas muy, muy terribles. Y él dice en el versículo 9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Hay un asunto bien importante aquí. Tradicionalmente, los cristianos, la teología cristiana, la doctrina cristiana, cuando quiere hablar de la regeneración, de la santificación y de la justificación, que son temas un tanto teológicos, siempre se recurre a este pasaje. Este pasaje es muy citado, 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 y 11, porque el apóstol Pablo habla acerca de que los cristianos hemos sido lavados, santificados y justificados por medio de Jesucristo, de nuestro Dios. Pero ese es el problema de cortar ideas, ese es el problema de no leer completo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo agrega, sí hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hemos sido santificados por el Señor, apartados, y hemos sido justificados delante de Dios porque nuestros pecados han sido perdonados porque Jesús murió por nosotros. Pero no termina ahí la idea continúa en el versículo 12, porque ahora va a hablar que el resultado de haber sido lavados, santificados y justificados es el dominio propio. Es decir, que no se queda solamente en un asunto de lo que Dios hizo por nosotros, sino tiene que ver con el resultado práctico en nuestra vida, que tiene que ver con el dominio propio. El apóstol Pablo en esta misma carta, pero en el capítulo número 9, habla acerca narra un tanto cómo él se manejaba en su ministerio. El capítulo 9, si usted después tiene tiempo, se verá que es parte de una defensa que hacía el apóstol Pablo de su ministerio.
de cómo los corintios lo criticaban por la obra que hacía, no le permitían o veían mal que él tuviera alguna remuneración económica de lo que hacía. Y entonces él defiende su ministerio y él comienza a decir que todo obrero es digno de su salario, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo, al final del capítulo número 9, él habla acerca de todo lo que ha hecho en la obra del Señor, cómo se ha esforzado por alcanzar a todos los que pueda para Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 22. Dice, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entregan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Versículo 27. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él nos está narrando cómo él practicaba, ejercía el dominio propio. Es decir, cómo él, en el trabajo que hacía, él se obligaba a hacer lo correcto, no porque alguien lo mandara, no porque tuviera un supervisor, sino porque él sabía que tenía que dominar sus impulsos, los impulsos de su cuerpo, para poder hacer la tarea donde quiera que fuera llevado. Otra cosa que quiero platicar con ustedes es la importancia que se le dio al dominio propio, como ya lo venía yo diciendo, en la doctrina apostólica. Por ejemplo, esto lo maneja Pablo en Gálatas 5:23, lo maneja Pedro, por ejemplo, Pablo lo maneja en Gálatas 5:23, en Tito 2:12, en 2 de Timoteo 1:7, Pedro lo maneja en 1 de Pedro 1:13, 5:8, 2 de Pedro 1:6, o sea, en la doctrina apostólica del primer siglo, el dominio propio era parte de la vivencia del cristiano. O sea, el cristiano tenía que desarrollar una madurez espiritual que tenía su mayor manifestación en el dominio propio. Ahora, hay un pasaje que yo sí quiero que lo leamos, que está en Hechos 24:25, para que veamos la importancia que tenía el hecho de que los primeros cristianos tenían muy en cuenta el desarrollo en su vida del dominio propio. En Hechos 24, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar a Pablo teniendo un juicio, ¿sí?, con un gobernador de Judea llamado Félix. Félix era un gobernador de Judea puesto por el emperador romano, obviamente, y Pablo había sido acusado y él estaba siendo interrogado por Félix. Félix lo citó varias veces para hablar con él y escuchar su defensa. Obviamente Pablo siempre le predicaba del evangelio, le predicaba del reino, ¿sí? Y es interesante en el versículo 25 que en alguna de esas pláticas que tuvo Pablo con procurador, gobernador romano, dijo lo siguiente, o el escritor dice lo siguiente: al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez. ¿Por qué el escritor resume, pues casi resume el evangelio en tres cosas, ¿sí? Que era la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. En eso resume la plática de Pablo con este hombre Félix. Y entonces ahí es donde les quiero mostrar cómo para los primeros cristianos este asunto del dominio propio no era un asunto de qué lindo sería tener dominio propio, pues sí, algunos podían desarrollar. No, es que todos los cristianos tenían que desarrollar el dominio propio. A ver, aquí está básicamente hablando de tres cosas. Dice que le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero.
¿Qué tiene que ver con la justicia? ¿De qué hablaba la justicia? Bueno, si usted quiere aprender sobre la justicia, Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, le van a hablar acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia es que los hombres somos pecadores, los hombres somos injustos, no hay justo ni a uno solo, pero la muerte de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, ¿verdad? Y su resurrección nos dan la oportunidad de que si nosotros creemos por fe en Cristo Jesús, la justicia perfecta de Cristo es atribuida ahora a nosotros, es puesta hacia nosotros, y entonces Dios nos empieza a ver como justos por la obra de Cristo. Esto, que no lo voy a explicar ahorita porque es largo y lo he explicado en otras ocasiones, es la primer parte. Tal vez Pablo se tardó algunas horas en hablar de la justicia, ¿sí? Porque dice, estas pláticas eran largas, no eran de unos minutos. Habló largamente acerca con Félix de la justicia, del perdón de sus pecados, de cómo la gente puede alcanzar salvación, cómo es que el Espíritu de Dios puede venir sobre la gente que vive ahora en un estado de justicia. La segunda parte de la gran plática que tuvo Pablo con este hombre, el escritor lo resume en el dominio propio. Es decir, la vida práctica del cristianismo, el resultado de la vida de Dios en nosotros. El apóstol Pablo lo explicó a Félix, le explicó cómo la gente es transformada y cómo la gente cambia su manera de vivir, y lo resume y lo atribuye a una obra que se llama dominio propio. Entonces yo le podría decir que la vida práctica del cristianismo, ¿sí?, tiene que ver con el dominio propio. Primer parte, soy cristiano por la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo vivo el cristianismo todos los años de mi vida? Tiene que ver con el desarrollo del dominio propio. Y la tercera cosa que habló Pablo con Félix tuvo que ver con el regreso de Cristo, ¿sí? La importancia que tenía ahora el hecho de poder saber que los acontecimientos como vienen ahora terminarán un día. Un día terminará todo esto, Jesús regresará, ¿verdad? Habrá juicio, el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis. Habrá entonces habrá los que viven en vida eterna, juicio eterno. Dios vendrá a la tierra, se implantará su reino visible. Esa es la tercera parte, por decir, del cristianismo. Entonces, de alguna manera estaba resumido todo el mensaje del evangelio en tres cosas: justicia, dominio propio y el juicio venidero. Lo que quiero recalcar en esta plática, en esta enseñanza, es la importancia que tenía el dominio propio entre los primeros cristianos como su forma de vivir el evangelio. O sea, que el dominio propio no era un asunto menor, no era un asunto de alguna característica que alguien alguna vez alcanzaba a desarrollar. Definitivamente no. El dominio propio, de hecho, podría decirse que es el fruto del Espíritu, que es toda la vida cristiana. Por eso, y el dominio propio, como lo venimos diciendo en nuestras enseñanzas, ¿verdad?, tiene que ver, es una de las características primordiales. Quien no tiene dominio propio, no podemos hablar de madurez espiritual. No se puede hablar de espiritualidad quien no desarrolla el dominio propio en su vida. El dominio propio tiene que ver con la madurez espiritual, mi forma de pensar, mi forma de razonar, y cómo eso hace que yo tenga un control, un dominio de mis pasiones y de mis acciones, ¿sí? Todo eso gracias a un gobierno interno. Entonces, quiero decirles que ¿por qué el dominio propio es marcado de esta manera? Te voy a decir algo. El dominio propio es la manifestación práctica del nuevo pacto. El dominio propio es la culminación, por decirlo de una manera, de la obra de Dios en el corazón del hombre. El dominio propio es la meta, realmente la meta a buscar de todos nosotros, porque es ahí donde entonces se cumplió el propósito de Dios, y estamos listos ya con dominio propio nosotros, estamos listos para servirle al Señor, hacer todo lo que el Señor nos mande hacer. Pero en cuanto a nuestra vida cristiana y nuestro carácter, el dominio propio debe ser la meta a seguir. ¿Por qué? Porque el dominio propio no es otra cosa más que el gobierno de Dios desde adentro. Gobierno de Dios desde adentro.
Es Dios gobernando al hombre desde adentro, y ese fue el anhelo que tuvo Dios todo el tiempo, el gobierno de Dios desde adentro. Mire, usted lo sabe, muchos de ustedes lo saben, pero el Señor dijo en su palabra, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que vendría un nuevo pacto. Eso está en Jeremías 31:33 y en Hebreos 10:16. Jesucristo dijo que Él vino a morir por nosotros y a derramar su sangre para dar pie, para dar inicio al nuevo pacto. ¿Qué decía el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios diseñó gobernar al hombre desde adentro, y eso se llama dominio propio. Cuando en un cristiano, una cristiana, esto se cumple, que ya el gobierno de Dios está dentro de él, entonces puede decirse que el nuevo pacto cumplió con su objetivo. A ver, el objetivo final de Dios es un gobierno interno, sin actores externos. ¿Cómo que sin actores externos? Sí. A ver, los padres están puestos para gobernar a los hijos. Los jefes están puestos para gobernar a los trabajadores. Los esposos, la esposa también en cierta manera se ayudan cuidándose y diciendo, oye, no hagas esto, ten cuidado con esto, o ya no comas tanto, o ya no veas tanta televisión, etcétera. De alguna manera, los pastores, tradicionalmente se ha entendido que los pastores deben cuidar el comportamiento de la gente y decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Los mandamientos en una doctrina legalista, etcétera. Todo lo que sea algo que me restrinja mi comportamiento, pero que sea desde afuera, no es gobierno interno y por lo tanto no es dominio propio. Es decir, si yo necesito, si mientras los hijos necesitan que el padre les diga, come esto, no comas lo otro, y el hijo sabe que está bien, o sea, que lo que me dice papá está bien, que debo comer eso y no comer esto, pero no puedo hacerlo a menos que esté presente, que él me condicione, me castigue o simplemente me lo dé a comer. Eso no es dominio propio. Dominio propio es cuando yo ya no necesito de mis padres para hacer lo correcto, cuando yo ya no necesito de mis jefes para hacer lo correcto. Yo ya necesito que mi esposa o mi esposo me diga lo que debo hacer porque sé que es lo correcto. Yo no necesito que haya otros cristianos o los pastores o el pastor me diga exactamente qué tengo que hacer porque sé hacer lo correcto. ¿Cuándo puedo ser gobernado por Dios? Porque si mi padre me dice algo, y yo soy un niño y mi padre me dice algo, mi padre es una autoridad de Dios. Y si yo obedezco a mi padre, ¿a quién estoy obedeciendo? A Dios, estoy obedeciendo a Dios. El tema aquí es el siguiente. Sí, pero sigo teniendo alguien externo. Sigue habiendo alguien fuera de mí que funciona como autoridad para mi vida. Puede ser mis padres, repito, puede ser hermanos de la congregación. A lo mejor cuando estoy con hermanos de la congregación, como todos tienen más o menos un comportamiento, pues ahí me limito, ¿sí? Pero sigue siendo gobierno externo. O sea, todo aquello que me limite a hacer lo correcto, ¿sí? que me impulse a hacer lo correcto, pero que sea externo, ¿sí? Los pastores, a lo mejor, si el pastor me dice que tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, está bien, ¿verdad? Y a lo mejor él está presente para decir lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer, está bien, hay que obedecer. La obediencia a la autoridad está bien, es correcto. Pero de lo que estoy hablando es que cuando el gobierno de Dios en nuestro corazón sigue usando actores externos, personas externas o aún mandamientos externos, ¿sí? No es dominio propio. Bueno, el gobierno interno, el dominio propio, tiene que ver con todo lo que hacemos. Pasiones, la sexualidad, la ira, el sentimiento, la comida, los pasatiempos, la compra, cosas que hacemos y que a veces no tenemos control sobre ellas, aunque sabemos que son incorrectas. Cuando usted sabe que está haciendo algo que no está bien,
pero que no puede con eso, eso es falta de dominio propio. El dominio propio entonces es una virtud maravillosa del Espíritu Santo que hace que el gobierno de Dios sea una realidad interna y, repito, sin actores externos, ¿sí? Entonces el dominio propio es la manifestación de la vida del reino y del evangelio de una manera tan práctica y tan poderosa que para los primeros cristianos eso era en realidad la espiritualidad y eso era en realidad la madurez en el espíritu. Así es que, para ir concluyendo esta serie de temas, creo que no nos podemos quedar solo con el hecho de saberlo, conocerlo. Primero hay que anhelarlo. Pero yo quiero concluir diciéndoles, vamos hacia la madurez, vamos hacia el dominio propio, vamos hacia el gobierno interno sin que haya actores externos que nos lleven a hacerlo. Por eso Pablo lo decía en la enseñanza que estamos viendo, es: todo me está permitido, mas no todo conviene. No me dejaré dominar de nada, no me dejaré. Él mismo dice: yo gobierno mi vida para hacer lo correcto. Claro, ese es un proceso, es una madurez espiritual a la que todos debemos anhelar. Así es que miren, vamos a terminar hablando de cómo podemos nosotros crecer en el dominio propio. Es un proceso, no se da de la noche a la mañana, no es en un instante, es un proceso que tiene uno que ir aprendiendo a conocer cómo el espíritu se mueve, cómo tú puedes ir haciendo, ¿verdad?, que tu carácter se vaya formando, y vamos a ver algunos pasajes para eso. Básicamente son 3 pasajes, es primera de Pedro 5, 7 y 8, segunda de Pedro 1, 5 al 8 y Tito 2, 11 y 12. Primero quiero ir con Tito 2, 11 y 12. Búsquenlo, quiero que lo analice conmigo, ¿sí? Porque esos son los 3 pasajes que más importancia le voy a dar en esta enseñanza para cerrar. Es Tito 2, ¿sí?, 11 y 12. Dice de la siguiente manera: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es rechazar, es decir, nosotros debemos saber que estamos sometidos a pasiones, ¿sí? Cuando tú no entiendes que las pasiones no son parte, o sea, no es cuestión de gustos, no es cuestión de temperamento, no es cuestión de tu personalidad. Si cuando tú te das cuenta, entonces puedes empezar a separar y a rechazar eso, ¿sí? Lamentablemente en la inmadurez espiritual, algunos pensamos que hablar de más, pues es que es parte de mi personalidad. Y pues así soy, así me ama Dios. Y no alcanzas a entender que ahí hay una pasión desordenada y un desorden, ¿sí?, que te domina, y tienes que separarlo, ¿sí? Hay gente que es muy linda, cristiana, ama al Señor, adora a Dios, sirve, le gusta predicar y acá, pero sencillamente compra cosas que no debe comprar, siempre le acaba gastando más de lo que debería gastar, y siempre minimizamos esas cosas diciendo: ay, bueno, pues son cositas, y pues es que, ay, pues así soy, y ese es el gran problema, ¿no? La comida, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues así es que, pues de por sí desde chicos éramos comelones y ese tipo de cosas, que no alcanzamos a entender que no es otra cosa más que falta de dominio propio, ¿sí? Entonces, primera cosa, las pasiones, hay que reconocer las cosas que son pasiones desordenadas en nuestra vida, ¿sí? Y al reconocerlas, su presencia que tienen, la influencia que tienen en nuestra vida, podemos dar el primer paso en el crecimiento hacia el dominio propio y hacia la madurez espiritual, que es simplemente rechazarlas. Es decir, no quiero esto, no lo quiero, ya lo detecté. Por eso dice el pasaje claramente, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones. ¿Qué nos enseña? La gracia, la palabra. Por eso la palabra nos dice cosas, y eso nos debe de decir
situaciones. Por ejemplo, dice Pablo a los filipenses que hay unos que su Dios es el vientre, ¿no? Y cuando tú lo ves en el idioma original dice el estómago, y está hablando de la comida, de la gula, del comer demasiado, ¿sí? Que es algo que nos domina o nos dominó o nos puede dominar. Eso, un ejemplo solamente se lo estoy poniendo, eso, ¿sí? Muchas veces ya no lo vemos como una pasión desordenada, ¿sí? Y entonces jamás vamos a vencerlo. Jamás vamos a vencerlo por una sencilla razón, porque no lo vemos como malo, porque no lo vemos como pasión desordenada, ¿sí? No sé, el estar en la televisión, tal vez, las redes sociales, todo eso, mientras eso me quite tiempo y yo sé que dejé de hacer cosas por estar en esto, ¿sí? Mientras no me dé cuenta que es una pasión desordenada, ¿sí? Bueno, el asunto es cuando eres niño, pues tus papás te controlan. Cuando estás en casa, ya dejas la televisión, ya dejas eso. En los niños, cuando ya no hay nadie. Entonces puede ser que aún ministerios, ¿sí? están o estamos siendo influenciados por eso y estamos no teniendo la capacidad de administrar un ministerio por esas pequeñas cosas, o que nosotros llamamos pequeñas, pero en realidad son terribles, ¿sí? Entonces por eso debemos entender, primera cosa, hay que rechazar. Hay que quitar, hay que detectar y decir, no, yo no quiero este desorden. Mi tiempo no lo puedo desperdiciar en esto. Mi cuerpo no lo puedo desperdiciar en esto. Mi mente no lo puedo desperdiciar en esto. Repito, si tú quieres realmente avanzar hacia el dominio propio, tienes que detectar aquellas pasiones en tu vida. A lo mejor, cuando hablamos de pasión, hablamos de sexualidad nada más. Es una de muchas, pero no es la única. Y aún puede ser la sexualidad, ¿sí? pero probablemente no es esa la única. Hay otra que si tú la comparas, bueno, la sexualidad con comer, pues no se compara, es más grave esto. Entonces, a ver, no se trata de si es más grave, simplemente esto también te puede estar trayendo a la inmadurez espiritual y al no crecimiento, ¿sí? Para el desarrollo del propósito. Aquí no se trata de qué es más grave, simplemente qué es a lo que a ti te está atando una pasión. Entonces, Pablo dice en Tito claramente que tenemos que rechazar la impiedad y las pasiones, y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Segunda cosa, por ponerlo como si fuera primer paso, segundo y tercero, pero no es el tema, pero sí para llevar un orden de ideas. Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Dice lo siguiente. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio. Al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos, ¿sí? En cambio, el que no las tiene está tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de los antiguos pecados. Hasta ahí nada más. Segunda cosa, tú tienes que rechazar ese tipo de pasiones, pero tienes que empezar a añadir a tu fe virtud, y a tu virtud entendimiento, y a tu entendimiento dominio propio. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, por la naturaleza que ya se te fue dada en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que está dentro de ti tiene esa cualidad que se llama dominio propio. Y tú tienes que empezar a echar mano de la vida espiritual que está dentro de ti, ¿sí? Tienes que darte cuenta que al rechazar las pasiones desordenadas, ¿sí? Es decir, si yo rechazo y me doy cuenta que me domina la comida, que me domina este tipo de pasiones, que me domina el comprar, que me domina la ira, que me domina los sentimientos, que me está dominando todo eso, yo lo que tengo que hacer es saber que dentro de mí, hay una fuerza que es la fuerza del Espíritu Santo, y yo puedo empezar a echar mano de la fuerza del ser interior que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Ahí tiene que ver con pedirle al Espíritu Santo que aflore, pedirle al Espíritu Santo. Recuerde que somos colaboradores de Dios. Es decir, el Señor lo quiere hacer,
pero no va a venir por encima. Si yo no rechazo esas pasiones y si yo no me doy cuenta de esas pasiones, no va a pasar nada, aunque dentro de mí esté la fuerza para dominar eso, para controlar eso, para decir yo voy a comer esto y esto no lo voy a comer, yo voy a ver, voy a manejar la televisión o el celular o esto de este horario a este horario, esto no me lo voy a permitir, esto no, eso es obra del Espíritu Santo, pero tú lo tienes que añadir, tú lo tienes que poner en tu vida, tú lo tienes que traer, tú lo tienes que anhelar, tú debes quererlo. No se da simplemente diciendo, bueno, estoy viendo la televisión y llevo horas viendo la televisión, pero pues que el Espíritu Santo apague la tele, ¿no? Con el control. Pues no va a pasar absolutamente nada de eso. Tú eres el que la tienes que apagar. Cuando te das cuenta que estás teniendo demasiado tiempo desperdiciado, cuando hay demasiada falta de control, tú dices, Señor, esto me domina, yo lo rechazo, Espíritu Santo, ayúdame, y el Espíritu Santo empezará a actuar en tu vida como esa fuerza interna, ¿sí? Para poder rechazar esto. Y me gusta la última parte, la que está en Primera de Pedro, capítulo 5, ¿sí? En Primera de Pedro, capítulo 5, viene la tercera cosa. Y me gusta porque los primeros cristianos, pues no era todo palabras, era práctica. Y dice Primera de Pedro 5, 7 y 8, lo siguiente. Dice, depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Tercer cosa, hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Y como todo en la vida, cuando tú empiezas a practicar algo nuevo, cuesta. Cuando tú empiezas a practicar algo que no es propio de tu rutina, cuesta. Pero tienes que animarte a hacerlo. Es decir, si yo quiero empezar a correr de manera regular, yo debo por lo menos dormirme un día antes con la idea, ¿verdad? Con el propósito de que al otro día en el horario que yo ya he determinado, tengo que hacer esto. Si vamos a avanzar en el dominio propio, debemos practicarlo, y para practicarlo hay que estar conscientes. O sea, el asunto es que no estamos conscientes para hacerlo. O sea, no, que queremos que se dé como automático. O sea, que mi mente, mi corazón, o sea, que yo digo, voy a hacer ejercicio, voy a correr todo ya porque me hace falta físicamente. Pero parecería, y nunca pasa así, que yo me duermo y al otro día, sin darme cuenta, ando corriendo. Eso no es cierto. O sea, eso nunca pasa. Si yo no lo provoco, si yo no digo mañana, entonces, o sea, ¿qué yo me tengo que ir a dormir diciendo, mañana voy a practicar el dominio propio? Sí, eso es lo que tengo que hacer. Mañana lo voy a hacer, ¿sí? Mañana voy a hacer esto. Mañana, en cuanto yo me levante, voy a hacer esto y sé dónde. Es que mira, al final de cuentas sabemos, porque si ya rechazamos y somos sinceros delante de Dios, sabemos dónde están nuestras pasiones desordenadas. Sí, lo sabemos, ¿sí? Entonces, que nuestra inmadurez no nos gusta que nos digan, y cuando nos dicen nos enojamos, y cuando nos dicen no es cierto, yo cuando quiera, no es cierto, o sea, pero en comunión con Dios, en oración con Dios, nosotros sabemos perfectamente dónde están nuestras pasiones. Cuando dice que debemos rechazarlas es porque ya las identificamos, añadir porque vamos a tomar del poder del Espíritu Santo, pero tenemos que provocar, tenemos que estar conscientes que en el día siguiente, en el día a día, va a suceder lo mismo que siempre me ha sucedido, y entonces es el momento de practicarlo. O sea, mañana voy a practicar el dominio propio, ¿sí? Así está bien, mañana voy a practicar el dominio propio, ¿sí? Entonces aquí está el celular, pero yo mañana voy a practicar el dominio propio y voy a tener ciertos horarios para eso. Mañana voy a practicar el dominio propio porque aunque haya ese tipo de comidas, yo voy a comer esto. Mañana voy a practicar el dominio propio porque voy a ir a la tienda a comprar específicamente esto y no voy a salir con otra cosa que no sea eso por lo que fui a comprar. Eso es practicar el dominio propio, porque ya me di cuenta dónde están mis pasiones, le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me dé esa fuerza, pero entonces yo estoy consciente que voy a ir poniéndole el dominio propio a todo lo que hago.
que hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que me hacen mal, hay ciertas cosas que no están bien. Pues si tengo dominio propio y lo quiero practicar, quiero crecer, entonces voy y saco de mi alacena o saco de mi casa las cosas que definitivamente no deben estar y las voy a echar fuera. No, eso es dominio propio, y eso es crecer, eso es querer avanzar hacia el dominio propio. Es decir, yo controlo la situación, yo sé. Si hay cosas que quizás no debo ver en mis celulares o en mi computadora, si no hay cosas que no las debo ver y yo lo tengo que practicar el dominio propio, pues yo practico cerrando esas páginas, censurándolas, echándolas fuera, a lo mejor quitándolas, cancelando suscripciones o lo que sea, porque yo voy a practicar el dominio propio. Basta ya de ser personas que simplemente nos la pasemos lamentando que no hicimos esto, que no hicimos lo otro, que se nos fue el tiempo, que anduvimos haciendo cosas. Perdóname Dios perdóname Dios porque volví a comer lo que hace daño, perdóname Dios porque volví a comprar lo que no tenía que comprar, perdóname Dios porque me ganó la ira otra vez. O sea, si yo sé que mañana mi esposa a lo mejor, o mis hijos, o mi jefe van a volver a decirme lo que siempre me dicen, pero yo ya estoy listo, ¿para qué? Para practicar el dominio propio, sabiendo que dentro de mí está el poder del Espíritu Santo y que yo estoy determinado a rechazar eso que no le agrada a Dios y volverme una persona que manifiesta el gobierno de Dios desde adentro, y ya no más usando Dios, gobierno suyo, a través de personas externas, circunstancias, mandatos, etcétera, etcétera. Así es que con esto hemos terminado esta serie de enseñanzas que tienen que ver con el dominio propio, la madurez, la verdadera espiritualidad y alcanzar este propósito. Cuando alcancemos este propósito, estaremos listos para cumplir el propósito verdadero, que es el ministerio y el llamado. Así es que yo les invito a que hagamos una oración y démosle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido, y que llevemos esto muy claro en nuestro corazón, y si es necesario vuelva a escuchar esta enseñanza hasta que la comprenda perfectamente, porque ese es el camino hacia la verdadera espiritualidad. Yo le invito a que cierre sus ojos y hagamos esta oración. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra y por hacernos ver, Señor, la realidad de una necesidad, Señor, que hoy tiene el cristianismo. Señor, hay demasiada inmadurez, hay demasiada niñez espiritual, hay demasiado activismo, hay demasiadas cosas que se hacen, pero desde una plataforma de inmadurez. Señor, ayúdanos a que el gobierno tuyo se vuelva una realidad interna y ya no más se usen agentes externos para controlarnos, sino que sea el verdadero espíritu dentro de nosotros, trayendo ese don maravilloso, ese fruto maravilloso del espíritu que se llama el dominio propio. Yo declaro, Señor, yo creo, yo pido y te ruego que en cada uno de nosotros rechacemos las pasiones desordenadas, añadamos a nuestra vida virtud, dominio propio, fe, amor, pero sobre todo que deliberadamente practiquemos el dominio propio, que nos programemos para el dominio propio, cada quien en las áreas que le corresponden, cada quien en las áreas que necesita, Señor, y estaremos hablando de una generación que estará lista para cumplir el propósito en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.